¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa CUU al aire. Como cada lunes, su buen amigo Javier Rivas, Elizabeth Vélez. Y hoy estamos muy contentos de que nuevamente nos estén acompañando en su programa, donde lo que estamos intentando aquí es crear un vínculo entre la comunidad y diferentes sectores de la sociedad, del gobierno, de asociaciones civiles, empresariado, con los temas que realmente a nosotros, a la gente de a pie nos interesa y de la manera más adecuada, más sencilla, más cotidiana de poder trabajarlos y entenderlo, ¿no? Exactamente. Agradecemos ante todo la honorable presencia de un gran invitado que hoy nos honra con su presencia, el doctor Roque Torres Macías, perdón. Él es doctor, bueno, es médico especialista en ginecología y obstetricia, egresado de la UASH como médico general y la especialidad en la Universidad Autónoma de Coahuila. Es diplomado en colposcopía y diplomado en sonografía perinatal del 2016-2017 en la UASH. Fue director del Hospital de Ginecología del IMSS del 2016 a 2025, jubilado ya que apenas en febrero de 2025. Es ginecobstetra en el Hospital Regional, fue ginecobstetra en el Hospital Regional Ixizal en Ciudad Cuauhtémoc del 2009 al 2018. Estuvo también en el Hospital Central del Estado de 2018 a la fecha, con 16 años de antigüedad en el Ixizal. Actualmente tiene un consultorio particular en la clínica IMATEC y también está colaborando en la clínica del centro. El doctor Roque Torres, con una experiencia tremenda. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De antemano, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, por esta oportunidad de poder hablarle a la comunidad, hablarle a las mujeres chihuahuenses de este tema tan importante, ¿verdad? Que causa tanta dolor en las mujeres, no solo de Chihuahua, sino en México y el mundo. El punto es que nosotros somos punteros en esta enfermedad, entonces es importante y decirles que este cáncer, el cáncer de mama, la mujer debe estar muy atenta, porque es un cáncer que la mayoría de las veces lo que importa es detectarlo de manera temprana. Ahí está el meollo de la oportunidad del tratamiento que se puede dar. Excelente. Pues bien, doctor y toda la gente que nos escucha, el programa del día de hoy va a estar enfocado totalmente por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Hoy vamos a trabajar de manera muy específica de dónde viene esta problemática, esta enfermedad que, como bien lo mencionaba, doctor, pues nos atañe a nosotros porque somos de los primeros lugares y es una enfermedad que lamentablemente ha estado en ascenso en los últimos 10 años, por decir menos, y aunque ya existe mucha información, no toda la información es tan verídica o tan confiable. Entonces, por eso en este espacio donde agradecemos de nueva cuenta que al doctor que nos acompaña para realmente explicarnos de manera muy sencilla, muy coloquial, pues de qué trata, qué es esto del cáncer de mama. Hemos visto miles de videos y spots en todas partes que te hablan de ello, pero la mayoría de nosotros no los entendemos. Y es algo bien importante que nosotros podamos comprender, atender y prevenir sobre todo este tipo de enfermedades que llegan a ser mortales. Y antes de entrar ya al tema focal, quiero recordarles que este programa, CUU al aire, está creado, motivado e impulsado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Si alguno de ustedes es o conoce a alguien que sea víctima de un delito o de violación a algún derecho humano, estamos aquí para ustedes, para acompañarles en este proceso tan difícil. Entonces pueden acercarse a cualquiera de las 13 oficinas que tenemos en todo el estado, o pueden también acercarse con nosotros mediante llamada telefónica al teléfono 614-429-3300, extensiones 11472 y 11437. Repito, extensiones 11472 y 11437. De igual manera, invitando a toda la comunidad que nos está escuchando y viendo aquí por Facebook Live, si tienen algún comentario, alguna pregunta para el doctor, hay que aprovecharlo que está aquí. Tenemos el teléfono en cabina, que es el 614-439-1842. Repito, número en cabina, 614-439-1842.
también estamos aquí observando y monitoreando los mensajes que nos puedan mandar aquí por Facebook Live. Los estaremos leyendo con mucho gusto. Bueno, vamos a iniciar, y ahorita mencionó una palabra y también Elizabeth, lo que es prevención. Y yo, desde mi punto particular, para poder hablar de prevención, creo que tenemos que entender y comprender, sobre todo también, de dónde vienen, cómo se originan las cosas, pues para darnos un enfoque preventivo. Y de esa me gustaría iniciar, doctor. ¿Cómo podemos entender nosotros como sociedad general y como acá decir como mujeres, lo que es el cáncer de mama y cómo se, pues, de dónde se origina, ¿no? Sí, muy bien, mire, es una pregunta muy interesante. Tenemos que definir el cáncer de mama en sí, todos los tipos de cánceres, en este caso el cáncer de mama, empieza por alguna afección, por factores externos o factores hereditarios que estimulan de manera negativa al DNA de las células que se encuentran en el seno, en la mama. Ahí tenemos dos tipos de células, las células que están donde se produce la leche, que es las células lobulillares, y las células donde los conductos que transportan la leche hacia afuera, ahí que la llevan hacia el pezón y obviamente hacia el bebé cuando es alimentado. Entonces, hay otros tipos de células que son las células de soporte o células que se encuentran sosteniendo las células funcionales de la mama, ¿verdad? La función de la mama es producir leche, entonces esas son las células funcionales y las otras células de apoyo. La mayoría de los cánceres se producen en esas células, en los conductos o en los lobulillos, ¿sí? Propiamente el cáncer de mama. Entonces, hay alteraciones en el DNA de estas células, lo que ocasiona una producción desordenada, ¿sí? Generalmente las células tienen una vida, tienen una manera de replicarse, una manera de ir aumentando, disminuyendo, dependiendo de las necesidades o de la etapa de la vida de las personas. En el caso de la mujer, cuando crece, da en la adolescencia, a la pubertad, obviamente que esas células crecen y esa es la manera en que se forman en sí las mamas. Y en sí ya a través, estimuladas por las hormonas, ¿verdad? Que es cuando entra ese periodo en la adolescencia, en la pubertad. Entonces, cuando viene la lactancia también son estimuladas estas células. Entonces, estas células son dependientes generalmente de las hormonas de la mujer, específicamente de los estrógenos, ¿sí? De modo tal que en la adolescencia crecen y ahí se mantienen en cierto estadio. Luego viene la etapa de la reproducción, de la lactancia, y esas células vuelven a ser estimuladas para que se pongan en las condiciones necesarias para su función, que es la producción y el transporte de la leche materna. Entonces llega un momento en que esas células en alguna etapa de la vida, como decíamos, hay algún factor hereditario que es el 10%, y el resto son muchos factores agregados, ¿sí? No tenemos un factor desencadenante específico, son muchos factores agregados. Entre más le vamos sumando, hay mayor riesgo de cáncer de mama. Pero en sí hay mujeres que, aunque tengan pocos factores de riesgo, llegan a desencadenar cáncer de mama, de manera que no la podemos explicar así, sacar los números, decir por esto, le dio cáncer, ¿sí? Por eso la importancia de los chequeos continuos y de las revisiones y en las atenciones de manera temprana. Entonces es importante que sepamos que, como todo tipo de cáncer, el cáncer de mama debe de vigilarse, buscarse intencionadamente para que se atienda de manera oportuna, ¿sí? Esto es muy importante lo que nos menciona, doctor, porque a lo mejor teníamos nosotros la idea de que si haces A, B o C, te puede dar cáncer de mama. Pero no, entonces es una situación multifactorial que puede desarrollarse por diferentes tipos de aspectos, porque es una función propia del organismo. Entonces, la evolución de las células conforme a la necesidad, en un momento dado de este crecimiento, puede llegar X factor y alterarlo. Así es. Sí, sí. Mire, por ejemplo, traigo factores de riesgo hereditarios. Dice, haber padecido, o sea, el primer factor de riesgo para tener cáncer en una mujer es haber padecido cáncer ella misma.
en el seno contralateral. Ok. O si no se le extirpó el seno del lado donde le dio, pues en el resto del tejido mamario. Ok. Sí aumenta. Sí, porque ahorita está muy en boga del tratamiento conservador. Ya no son los tratamientos de extirpar en todas las situaciones el seno. Ya muchas veces se hacen segmentos, lóbulos o cuadrantes los que se le extirpan a la mujer con los mismos resultados. Por eso ha venido desde, si nos remontamos cuando empezó el tratamiento del cáncer de mama, los cirujanos de hace 100 años, cuando empezaron los tratamientos, eran muy radicales. Hasta llegaban a desarticular el brazo, porque los relevos ganglionares se iban a la axila, por ahí se transportaban las células cancerígenas y se desparramaban a otras partes del cuerpo. Eran muy cruentas las cirugías. Y se vio que de todos modos el cáncer, en cuanto lo detectamos, ya cuando tocamos una bolita, médicamente nosotros consideramos que ya se encuentra de manera sistémica. ¿Qué es eso? Teóricamente ya lo debemos de tratar como si estuviera desparramado en otras partes. Entonces, por eso el hecho de dar ahorita tratamientos muy localizados, viendo que se le quita el tumor con cierta área de margen de que quede limpio, y luego se dan los tratamientos coadyuvantes, que puede ser quimioterapia o radioterapia, después de la cirugía, dependiendo de los estadios de cáncer. Entonces, es importante saber cómo el cáncer se disemina para poder tratarlo. ¿Sí? Es importante también esto porque lamentablemente conocemos a algunas personas que han sufrido este tipo de cáncer y como yo lo comentaba usted, doctor, esto fue hace 10, 20 años, 30 años y hasta queda un trauma por tanto la atención del cáncer como lo después, ¿no? Lo que pasa después donde ya no tiene su seno y es una afectación pues totalmente terrible para la mujer, pero a lo que comenta entonces, sí ha habido un procedimiento o sí ha habido un proceso de mejora de la atención del cáncer, ya no es tan radical hoy en día. Sí, o sea, hoy en día, gracias a todos los adelantos que se tienen, y aquí, gracias a Dios que tenemos aquí en Chihuahua, todo lo necesario, tanto en las instituciones públicas como en las privadas, tenemos de lo mejor para atender a nuestros pacientes de manera oportuna, efectiva y temprana para poder dar tratamientos conservadores. ¿Sí? Solo la persona que no sigue las indicaciones de checarse mensualmente, de cada año, a ir a un experto que la revise, ya sea un ginecólogo, oncólogo, un cirujano, oncólogo, dependiendo, o simplemente en las instituciones hay gente capacitada, médicos generales, enfermeras capacitadas para explorar. Ellos y ellas detectan algo raro y lo remiten con el experto. Entonces, volviendo al punto de lo que les estaba comentando de los factores, fíjense, por ejemplo, el primero es haber padecido cáncer. Sí. Tienes 6.8 veces más de riesgo si ya tuviste cáncer en un lado o en el mismo seno. El cáncer en primera línea, que es mi mamá, mi hija, mi hermana. ¿Sí? Vertical hacia arriba, hacia abajo y lateral hacia con mi hermana. Esas se consideran familiares de primer grado. El tener un familiar que padeció cáncer en primera línea se eleva 3.3 veces. Fíjense cómo se van sumando los factores. ¿Sí? Okay. Y luego, ya si son familiares ya de línea secundaria, ya tendrían que ser dos familiares. Okay. Ya, una prima, una prima lejana, alguien más, así, entre más se aleja de uno. Entonces, el haberle recibido radiaciones ionizantes en el área pectoral. ¿Qué es eso? Sí, radiaciones, o sea, que por algún motivo, ejemplo, la persona padeció cáncer de tiroides y le dan radiación. Aumenta el riesgo, pero por eso es importante se les cubre con unos petos cubiertos de plomo, se cubren las áreas sensibles para no ir a lastimar. ¿Sí?
o el tomar muchas radiografías. Sí, esos aumentan 5 veces los factores de riesgo, o radiaciones para otro tipo de cáncer. ¿Sí? O sea, esas son las radiaciones que por alguna situación se reciben, o de manera accidental, como los casos de los accidentes nucleares, ¿verdad? Sí. Pero esos pues, son ya no nada más del seno, son en En todo el organismo. Ok. Otros de los factores de riesgo son menarca temprana, menopausia tardía. Recuerde que les comenté que era dependiente de los estrógenos. Entonces, una mujer que inicia a arreglar a los 8 o 10 años y termina después de los 50, esa mujer estuvo esos senos estuvieron estimulados durante 40 años o más. Entonces, ese es mucho tiempo. Agregado, ¿qué más? Si esa mujer no tuvo embarazos, ¿sí? Los embarazos de alguna manera protegen, porque hay cambios hormonales en el embarazo, y de esa manera la mujer cambia todo su ciclo en la mama, ¿verdad? Influyen otras hormonas como la progesterona, como la prolactina, que son hormonas que de alguna manera frenan, de alguna manera ponen en un estadio de alto al estímulo de los estrógenos. Entonces, y luego dar lactancia cuando ya tienen sus bebés también son factores que ayudan, que disminuyen ese estímulo de los estrógenos. Por eso de manera constante es mucho más frecuente que las mujeres que nunca tuvieron embarazos, o bien no daban lactancia, también son factores que aumentan. Pero estamos hablando de factores agregados, ¿sí? No es determinante. Si la mujer no dio pecho, ya con eso no. O sea, pero son factores agregados. Por algo Dios, la naturaleza, le dio esos órganos a la mujer, porque de esos depende pues el procrear la especie, ¿verdad? Al ser humano. Es su primer alimento, ¿verdad? Aquí nos están preguntando, dicen, nos llamó mucho la atención el tema de las radiografías, entonces no es un mito. No, sí, mire, hoy día afortunadamente las radiografías que se toman usan muy poca radiación. Que nos tomen una radiografía de tórax. Siempre en medicina se evalúa riesgo-beneficio, ¿verdad? Entonces, el tomarte una placa para... Sí, pues te rompió un hueso. No es tanto, porque los equipos ya están muy bajos en radiación, son muy efectivos, como ya son computadoras que requieren muy poca radiación para la imagen. Entonces, sí influye, pero más influye recibir tratamientos. Sí, porque ahí ya son cantidades muy elevadas comparadas con una fotografía, con una radiografía de tórax. Entonces ni siquiera hablamos de pero cosas así, ¿no? No. Pero siempre se protege a la mujer cuando se le va a hacer algo ya más como una tomografía o cosas así. Se protegen los órganos que no están en cuestión del estudio, ¿verdad? Cuando se puede. Pero no es en sí, la radiación se enfoca más a recibir tratamientos de radiación. Gracias. Sí, otro de los edad mayor a 65 años también es otro factor de riesgo. Mujeres entre más grandes. Lo que pasa es que el cáncer de mama es un riesgo acumulado. Sí, es un riesgo acumulado a lo largo de los años. Se tiene cierto riesgo el tener, es por edades, mire, por ejemplo. Fíjese, a los 20, generalmente el cáncer se ve a partir de los 20 años, ¿eh? El cáncer de mama puede dar, o sea, una mujer jovencita le puede dar. Aquí que uno pensaría que, bueno, que una mujer entre más grande tiene más riesgo de morir por un cáncer de mama, pero la mayoría de las veces, tumores en mujeres jóvenes de cáncer, hablando de cáncer de mama, muchas veces tienen mucho riesgo de morir también las mujeres jóvenes, porque aquí no es la cuestión es el cáncer, el tipo de células que es muy agresivo, ¿sí? No tanto que el huésped esté débil, como hablando de una mujer de la tercera edad, sino aunque sea una mujer joven y se manifiesta es porque su periodo de tiempo fue muy corto y se desarrolló porque es un tumor que viene muy agresivo, y eso
las acaban. Por eso es importante su detección y su atención temprana, que si se detectan una bolita, hay que ir, ¿verdad? Dice, por ejemplo, a los 20 años de edad se tiene el 0.06% de las mujeres les da cáncer. Una de cada 1.600 mujeres le puede dar cáncer. Okay. A los 30 años, 0.44. Una de cada 250. Fíjense cómo se va creciendo. A los 40 años, 1.44%. Una de cada 69 mujeres. A los 50 años, 2.28. Una de cada 44. A los 60 años, 3.4. Una de cada 29 mujeres. A los 70 años o más, 3.89%. Una de cada 26 mujeres. Y el acumulado a lo largo de la vida, 12.32. O sea, le puede dar cáncer, fíjense bien, una de cada 8 mujeres. O sea, es algo bastante. En mi casa mi mamá padeció cáncer de mama. En 2013, hace 12 años. Afortunadamente está viva. Le dio a los 73 años. O sea, un cáncer lento que afortunadamente pudo salir adelante. Gracias a Dios está viva, pero no siempre se tienen esas victorias, ¿verdad? Sí, sí hay mucha oportunidad en el cáncer de mama de que la mujer se cure, pero todo va ligado al tiempo, lo temprano en que se detecta. ¿Sí? Entonces, aquí yo me gustaría preguntarle, y esto es como algo personal. Ahorita mencionó, desde los 20 años los chequeos, ¿no? Entre nosotras o con el personal médico especializado. Como dijo, hay enfermeras o doctores que lo pueden hacer. Pero, ¿cuál es la edad inicial o recomendable donde como mujeres debemos de comenzar a prevenir y hacer estos chequeos desde, ya sea nosotras mismas o inducir a que se lo hagan, por ejemplo, mis amigas, mi mamá, mi hermana? Pues de entrada, o sea, se maneja que a partir de los 20 años de edad, pero en realidad, una vez que entra ya a la adolescencia, que ya la mujer, sus mamas ya están en una etapa de crecimiento ya de la edad cercana a la adulta o adulta, o sea, se deben de acostumbrar a tocarse sus senos, a vigilarse sus senos en el espejo. Hay que observar y hay que tocar, hay que palpar. Desde que inician ese periodo de los 15, 18, aquí lo manejan de los 20 años, pero si antes de eso se toca una bolita, pues avísele a mamá o a la persona que tenga su confianza y acuda con un experto. Acuda a que le valoren, porque sí puede ser más del 99% de que no sea cáncer, pero si es cáncer, son muy agresivos, entonces es mejor estudiar toda bola anormal en los senos, todo tumor, todo bulto, toda retracción, todo hundimiento del pezón o de la piel, todo cambio de color, hay que estudiarlo, ¿sí? Entonces es importante que se conozcan a sí mismas, por eso se tienen que revisar en el espejo, de manera descubierta de la cintura hacia arriba y de frente al espejo, viendo cualquier cosa que ella se les salga irregular en relación al conocimiento que se tienen de sí mismos, ¿verdad? Igual viene la exploración, pero es importante que, contestando su pregunta, siempre, 7 días después de que terminó su regla, es cuando el seno está menos doloroso y se puede palpar mejor, ¿sí? Está menos inflamado por el estímulo estrogénico, por el estímulo hormonal, y se lo pueden tocar mejor con un dolor mucho menor. Sí, sentir molestia. Sí, sentir molestias. Es importante que se revisen el seno y la axila, porque hacia allá se va el cáncer de mama. Doctor, usted estuvo más de 10 años dirigiendo el Hospital de Ginecología aquí del Estado. Aquí en el Estado, ¿cómo estamos con este tema? Sí, mire, somos primer lugar nacional. En cáncer de mama. En cáncer de mama. De hecho, el cáncer de mama en el mundo en sí es el primer lugar. En México, primer lugar, y en el Estado. O sea, pocos cánceres están por encima de él. Para que vea hacia dónde nos lleva esto, la magnitud del problema. Se manejan números, la tasa de cáncer de mama, las muertes por cáncer de mama se manejan por cada 100.000 mujeres vivas, es la incidencia. Okay. ¿Sí? Entonces,
eh, se manejan números del 18% a nivel nacional, a nivel mundial, ¿sí? Pero Chihuahua está en el 27.6%. O sea, 10 puntos arriba de la media a nivel internacional. Entonces, sí, el 27.6% por cada 100,000 mujeres mayores de 20 años mueren. ¿Sí? 27.6 por cada 100,000 mujeres al año. Entonces, en Chihuahua, sí. Ya viendo los números, obviamente que nuestro estado tiene un promedio, no sé, no lo sé exactamente el número, pero es de 3.5 o 4 millones de habitantes y andamos alrededor del 51-52% mujeres, hombres, o sea, es muy poca la diferencia. Si nos vamos al central, al 50%, pues tenemos 2 millones de mujeres y luego si ya las vemos de mayores de 20 años, pues ya. Entonces sí tenemos fácil 1 millón de mujeres de más de 20 años, fácil. No, vivas. Okay. Sobre ellas, de ese millón. Sí, y entonces ya valorando, desde ahí de 200 a 300, en Chihuahua mueren de 200 a 300 mujeres cada año. 200 a 300. Por cáncer de mama. Entonces, tenemos 1.300, 1.400 casos nuevos por año. Entonces, es más del 10%, ¿sí? De las que se diagnostican con cáncer. O sea, más del 10% de las diagnosticadas con cáncer fallecen. Sí, así es. O sea, tenemos un 90% de que sobreviven. Sí, o sea, aquí es sobrevida acumulada a 5 años, dependiendo de la edad, dependiendo del estadio del tumor. Okay. Eso es muy importante eso. Pero sí es en general, en números globales, eso así es. Mueren de 200 a 300 mujeres al año. O sea, fácil, aquí en el estado, o sea, muere una mujer casi al día. En el país muere una mujer por hora. En el país. Así es, entonces es un tema bastante importante. Y es un tumor, no estamos hablando de un tumor que está adentro del tórax, adentro del abdomen, es un tumor palpable. Es un tumor que no es caro el diagnóstico, la detección. Las mamografías no son caras. Hay inclusive los sistemas de salud tienen clínicas. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, puedo comentar lo que tiene alrededor de 4 años o 5 años, debido a esta incidencia de cáncer de mama, esta frecuencia que es mucho mayor. Hay unas unidades que se llaman Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama. Se dedican nada más a eso. Y tienen los expertos ahí. El Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Chihuahua tiene esa clínica ahí en la Avenida Independencia, no sé, como del canal a unos 100 metros del canal hacia el norte. Ahí está en la Avenida Independencia. Ahí está esa clínica. Esa clínica atiende, es exclusiva. Los médicos radiólogos son exclusivos para puro mama. Son radiólogos expertos. El médico especialista en el diagnóstico es el radiólogo. Y ahí todavía ellos tienen una subespecialidad de expertos en mama, para detección de mama y pues es cáncer de mama en sí. Entonces, esa clínica tiene una capacidad muy alta de atender 40-50 mil mamografías al año. Entonces, hay oportunidad de sí, atender. así es, o sea, hay mucho. Y por el otro lado, la Secretaría de Salud también tiene el Hospital General, el Central, y tienen regados en otras partes del estado. Ya no hablemos de Juárez, también está el Hospital La Clínica La Mujer de Juárez y los otros hospitales que tienen mastógrafos. Existen también mastógrafos a través de lo que es el Sistema Estatal de Salud, ¿sí? Mastógrafos ambulantes, traen camiones ambulantes donde van a las comunidades más alejadas para tomar mamografías. En sí es una radiografía que se toma en el seno con ciertas características y valorada por un experto que es un radiólogo. Entonces, sí hay mucho donde podérselo hacer. ¿Sí? Hablando de que es un cáncer que sí se puede detectar temprano. ¿Sí? Es el mayor aliado, la detección temprana. La exploración en la mujer, la autoexploración, la exploración por un experto cuando se detecte alguna alteración, y las mamografías en mujeres mayores de 40 años o de 35 años para arriba cuando tienen muchos factores de riesgo. Y de 35 hacia abajo, la sonografía. Ellas no se les recomienda la mamografía porque es un estudio que es no concluyente, porque
La mama tiene mucha grasa en esas edades. En la mujer joven tiene más cantidad de grasa, por eso el seno es más resaltado, más péndulo, y en las mujeres, entre más va aumentando la edad, se va perdiendo grasa, es por eso que el seno es un poco más caído, por la menor cantidad de grasa. Pero el tejido mamario es el mismo, el tejido donde da el cáncer. Entonces, por eso en las mujeres jóvenes no sirve, porque hagan de cuenta que la grasa bloquea la visión de los rayos. Entonces ya no se puede ver. Entonces, pero existe la sonografía, que es un aliado también muy importante para detección en mujeres jóvenes. Se detecta el nódulo. Al final de cuentas, la mamografía y la sonografía es para buscar zonas de riesgo. Esas no hacen el diagnóstico. El diagnóstico lo hace la biopsia. Una lesión, un área sospechosa, tiene que terminar en una biopsia. ¿Y qué es eso? Sacar células de esa parte, de ese lugar sospechoso, y las revisa un experto que es un patólogo clínico. Doctor, si me permite, anatomopatólogo. Esto es demasiado importante y nos gustaría que siguiéramos platicando con el tema. ¿Qué le parece que si el siguiente lunes nos quedamos justamente aquí a ver qué pasa después de que ya se detectó con estos análisis científicos realmente donde detectan, y a ver qué sigue después de la detección del cáncer de mama? Claro que sí, muy bien, pues muchas gracias, y pues cualquier pregunta, cualquier duda, pues prepárela para el otro lunes, y con gusto en lo que está en nosotros les ayudamos. Excelente. Y despejamos toda duda. Muchas gracias, doctor Kelly. Nos vemos. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos, todas. Esto fue CU al aire. Recuerda, la CABE está cerca de ti. Nos vemos el siguiente lunes.